Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que en un futuro no tan lejano River vuelva a comprar a un arquero que básicamente acaba de vender. Porque Franco Petroli, ya todos lo conocemos, guardameta que ha sido uno de los porteros de las inferiores de River durante las últimas temporadas, ha sido transferido a Godoy Cruz de Mendoza en este último mercado de pases. Sin embargo, sus enormes actuaciones podrían provocar que una vez que se vaya Franco Armani de River, que eso todavía no está definido cuándo será, pero obviamente el tiempo del final del pulpo se va acercando, y la realidad es que Enzo Francescoli, el secretario deportivo del club, la máxima cara a la hora de incorporar futbolistas, está viendo todas las alternativas posibles en el arco ya con bastante antelación. Confían mucho en Ezequiel Centurión, que hoy por hoy es el segundo arquero de River, el guardameta suplente, que en general siempre ha estado a la altura cuando le ha tocado defender el arco cuando no se encontraba disponible Armani, pero aún así se sabe que van a tener que traer otro arquero cuando el pulpo se vaya. Y en este video voy a estar contándoles qué es lo que sucedió con Petroli, qué es lo que está pasando con él en cuanto a su buen momento y cuáles serían las posibilidades de que pueda regresar a River en un futuro no tan lejano. ¡Empecemos! Franco Petroli está pasando por un momento verdaderamente sensacional, y cuando todos escuchamos el nombre del arquero, básicamente nos preguntamos si River todavía tiene la posibilidad de tenerlo en algún momento formando parte del plantel. Si bien es verdad que tanto bajo el mando de Marcelo Gallardo como en el inicio de Martín de Michelis estuvo bajo las órdenes de los dos DTs, la realidad es que hoy por hoy River ya transfirió la mitad de su ficha, es decir, el millonario, en caso de querer volver a contar con Petroli, deberá recomprarlo. El traspaso fue del 50% hacia el conjunto mendocino en un monto que se desconoce, por lo menos en este último mercado no se ha dado a conocer por cuánto lo vendió River, y es por eso que lo que va a haber que esperar es hasta la próxima reunión de comisión directiva, donde se ofrezcan los detalles de las últimas transferencias, ya sean salidas o entradas de River en este último mercado de pases, o a su vez también que lo anuncie la directiva de Godoy Cruz, porque desde Mendoza tampoco han mencionado por cuánto dinero incorporaron a Franco Petroli. Hago hincapié en la chance de que River pueda volver a incorporarlo más allá de haberlo transferido, por el hecho de que el rendimiento del arquero está siendo verdaderamente sensacional, y si bien es verdad que hay algo que le juega en contra, y es que en el último tiempo los guardametas surgidos de las divisiones inferiores no han tenido tanta continuidad en el arco de River, es difícil siempre que hay un arquero ya establecido, como es el caso de Franco Armani, que lleva 6 años vistiendo la camiseta del millonario y defendiendo el arco más grande del mundo. Es verdaderamente complicado que alguien pueda sentarse, sobre todo en un puesto como el del arquero, donde únicamente juega uno. La última vez que un arquero de las divisiones inferiores del club estuvo bastante tiempo consecutivo bajo el arco de River fue en la temporada 2016-2017, cuando Gallardo, ante la salida de Marcelo Barovero, decidió decantarse por Augusto Batalla. Sin embargo, como no estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo en los momentos más importantes, porque era muy joven, seguramente es una de las excusas que hay que meter en la lista, porque está claro que ahora, siendo más grande, cuando estuvo en San Lorenzo la rompió toda, y eso hizo que River pudiera transferirlo al fútbol europeo, más precisamente al Granada. El arquero tuvo un buen nivel, por lo que hay que tener en cuenta que a lo mejor la edad de maduración de un guardameta en la primera división del fútbol argentino, y más que nada en el arco de River, no es a los 19-20 años como la de un jugador de campo, sino que puede llegar a ser a los 25-26 años, y por eso mismo, dentro de 1 o 2 temporadas, que va a ser cuando Petroli tenga esa edad, ahí River podría recomprarlo, y si el dinero que puso Godoy Cruz no fue tan exagerado, tampoco le costaría tanto al millonario invertir algo de dinero en volver a tenerlo. Si bien es cierto que uno se puede llegar a preguntar ahora por qué no lo mandaron a préstamo, tal como sucedió durante todo el 2023, porque la realidad es que a River le servía que, como Godoy Cruz va a jugar las fases previas de la Copa Libertadores, el futbolista tuviera más continuidad en un equipo de la máxima categoría, y la única manera de que juegue en Godoy Cruz era si le vendían un porcentaje del pase, y así es como el equipo de Mendoza terminó adquiriendo la mitad de su ficha, el 50%, que es un número bastante importante. Además hay que tener en cuenta que los arqueros no son transferidos en grandes valores hacia el fútbol del exterior, por lo que esto únicamente se hizo por una cuestión futbolística.
no tiene nada que ver en cuanto a lo económico, como sí, por ejemplo, con Hernán López Muñoz, que es una cuestión totalmente distinta, pero que involucra obviamente a los mismos equipos. Y en definitiva, más allá de que River le haya vendido el 50% de su pase a Godoy Cruz, ¿por qué el nombre de Petroli ha empezado a sonar por lo pronto muy por lo bajo en las oficinas del Estadio Monumental, como para que en un futuro vuelva a ser el arquero? La realidad es que está teniendo un invicto bastante importante. Ya de por sí, el 2023, cuando estuvo cedido en Estudiantes de Río Cuarto, conjunto que estuvo peleando por ascender a la primera categoría hasta casi el final del torneo reducido. De hecho, cuando Petroli llegó al conjunto cordobés, el elenco en cuestión estaba afuera del reducido y más cerca de pelear por el descenso a el torneo Federal A que de pelear por el ascenso. Petroli, con unas excelentes actuaciones en el arco, fue uno de los máximos exponentes de Estudiantes de Río Cuarto para alcanzar lo que fueron las semifinales del reducido. Después, lamentablemente, terminó quedando eliminado. El arquero hoy por hoy también es uno de los grandes pilares de Godoy Cruz de Mendoza. Yo estoy grabando este video luego de que hayan finalizado las primeras 3 jornadas de la Copa Liga Profesional y el Tomba es el puntero de la zona B con 9 unidades y sin haber recibido ningún gol en contra. Petroli junto con el guardameta de Newell's son los arqueros que mantienen hasta este momento la valla invicta. Además, si le sumamos el récord de Estudiantes de Río Cuarto, tiene 18 vallas invictas en 28 partidos disputados, una enorme barca. Cabe destacar que en River no atajó ningún encuentro oficial, aunque fue convocado por Marcelo Gallardo en varias ocasiones en las temporadas 2018-2019 y en diciembre del 2022 salió con el buzo del más grande para disputar el primer tiempo del amistoso contra Unión La Calera en Chile. Aquel cotejo que fue el primero de Martín de Michelis como DT, teniendo en cuenta que en ese duelo no estaba Franco Armani porque estaba representando a la selección argentina en el Mundial de Qatar. Ya se había acabado la Copa del Mundo, pero en definitiva el arquero se tenía que tomar unas lógicas vacaciones y por eso entre Petroli y Centurión, que atajó la segunda parte, se dividieron el arco de River en aquel cotejo. Después se decidió que Petroli se fuera a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto para que justamente sucediera lo que pasó con Centurión en 2021 y de hecho fue algo bastante parecido. Por el lado de Centurión se fue cedido en el 2021 a Estudiantes de Buenos Aires y también tuvo un enorme rendimiento en el ascenso argentino. Es cierto que no es lo mismo atajar en un equipo que esté jugando en categorías más abajo que la primera división, pero la realidad es que a un arquero le sirve muchísimo atajar, porque a fin de cuentas le van a patear siempre en todos los equipos, le van a llegar y necesita responder y sumar minutos. Petroli, la realidad es que ya era un arquero demasiado experimentado para seguir jugando en la reserva, y por eso en River necesitaban que el guardameta de la tercera categoría fuera un poco más joven y que Petroli fuera a ganar rodaje a otro lado. La vuelta a River podría llegar a darse en un futuro, como lo vengo diciendo, pero por lo pronto lo que tiene que hacer él es tener un buen nivel en Godoy Cruz. Si bien es cierto que no hay nada palabrado entre las directivas de El Millonario y el equipo de Mendoza, está claro que por lo bajo también se sabe en la dirigencia de Godoy Cruz que en algún momento River puede llegar a ir nuevamente por él y, como dije anteriormente, el dinero que tendría que poner el elenco de Núñez no sería tan elevado. La realidad es que para incorporar un arquero siempre hay que poner un buen monto porque es una de las posiciones más indispensables en un equipo de fútbol, por lo que si River necesita abonar una cifra importante para incorporarlo, seguramente si es el elegido para reemplazar a Armani, la dirigencia va a poner ese dinero sin ningún tipo de inconveniente. Y la pregunta que ahora podemos hacernos es ¿cuándo River iría en búsqueda de Franco Petroli? En principio, el contrato de Franco Armani con River termina el 31 de diciembre de este 2024, es decir, le queda menos de un año de vínculo. Según el círculo interno que rodea al arquero, la realidad es que le gustaría seguir jugando en el Millonario. En un principio se había mencionado que únicamente llegaría hasta el final de esta temporada presente porque el hecho de que se dispute a mediados de este 2024 la Copa América en los Estados Unidos iba a darle muchísimas más posibilidades a Armani de seguir formando parte del combinado nacional, que si bien no es titular porque el número puesto en el arco es Emiliano El Dibu Martínez, Armani ha sido convocado absolutamente siempre desde que Lionel Scaloni es el entrenador. Ha sido el arquero con más citaciones en los últimos 6 años en la selección argentina y está claro que si se va de River hay muchas posibilidades de que eso se corte.
En principio también se había hablado de que la única posibilidad de que Armani se fuera de River era en el momento en el cual él empezara a tomar la decisión de retirarse del fútbol y de esa manera iba a volver a jugar a Colombia, más precisamente Atlético Nacional de Medellín, que es el equipo donde se ha convertido en ídolo por allá en la primera mitad de la década pasada, donde consiguió, entre otras cosas, la Copa Libertadores en el año 2016, siendo un arquero verdaderamente sensacional y decisivo. Es más, en River también lo consiguió en el año 2018, pero por lo pronto ese sería el único destino de Armani si es que llega a irse de River. Y Franco Petrolli podría llegar a ser su reemplazante. Ha estado mucho tiempo entrenando con el Pulpo, eso seguramente ayudará muchísimo. Si bien es verdad que lo lógico, por lo menos después de lo que pasó con Batalla en el 2016, es que el arquero que reemplace a Armani por lo menos tenga un par de partidos consecutivos atajando ya con Armani en el club todavía, es decir, que el Pulpo sea suplente y que el arquero en cuestión sea titular. Con Batalla lo que había pasado en aquella ocasión es que los 2 años en los cuales Gallardo estuvo siendo el entrenador mientras Barovero todavía era el arquero, el suplente era Julio Chiarini, y cuando no estaba Trapito, quien atajaba era el ex guardameta de Instituto. Batalla tan solo estuvo en la portería en una oportunidad, hablando de partidos oficiales, y por eso mismo la realidad es que les costó muchísimo, más allá de que después la gente en general lo bancó hasta el final de su ciclo, donde ya los errores habían sido bastante reiterados. Es verdad que quizás suene un poco fuerte que River, para reemplazar a Armani, vaya a ir a buscar al arquero de Godoy Cruz de Mendoza. Si bien es verdad que Petrolli hizo todas las categorías menores en River, no estaría yendo a buscar a un arquero quizás de extrema jerarquía como si lo fue a buscar Armani en su momento. Estamos hablando de que en ese entonces había de buscar a un arquero campeón de América hace poco más de un año. Es cierto que no sabemos cómo le va a ir a Petrolli en Godoy Cruz. A lo mejor se convierte en uno de los mejores guardametas del continente y en definitiva River vuelve a ir a buscar a un arquero que verdaderamente le dé muchísimas soluciones. Pero por lo pronto parecería que el Millonario va a ir en búsqueda de un portero que está pasando por un buen presente, pero que todavía tiene mucho para dar, y que aparece hoy en una hipotética lista para reforzar el arco de River tras la salida de Armani, por el hecho de haber realizado las divisiones inferiores del club y obviamente por el hecho de que en el equipo de Mendoza hay una muy buena relación con la dirigencia del más grande. Para cerrar, hacer un resumen y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que el tema del arquero hoy por hoy no aparece en la primera portada de los temas más importantes a la hora de hablar del futuro de River en el siguiente mercado de pases, porque con la confirmación de que Armani va a seguir hasta finales de este año, todo parecería indicar que recién en el 2025 el más grande tendría la necesidad sí o sí de ir en búsqueda de un guardameta. Por eso, más allá de que el nombre de Petrolli esté empezando a sonar cada vez con más fuerza, sobre todo por sus buenos rendimientos en Godoy Cruz, a mí por lo menos me parecería extraño que River vaya a buscar a un guardameta que acaba de vender. Es cierto que, como dije, lo vendió para que pudiera atajar, porque está atajando, está sin titular en un elenco que va a disputar la Copa Libertadores, y River quiere, a la hora de reemplazar a Armani, a un portero que ya tenga también experiencia internacional, pero que no sea quizás tan grande en relación a su edad. Hay pocos en el fútbol sudamericano que cumplen con esos requisitos, y por eso mismo un arquero surgido de las categorías inferiores de River, como lo es Petrolli, empieza a aparecer en carpeta, quizás no en el siguiente mercado, pero sí dentro de un año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.